Tarara, 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 ta, tarara, 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 ta, tarara, 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 ta, tarara, tarara, tarara. ¡Hey! Hoy sí estamos de un jarabe tapatío, amorcito corazón, María Bonita, todo, porque todo va aquí con la guapísima de nuestra invitada, que obviamente nos la presenta a la Chiqui. Gracias, Lax, te agradezco. Y bueno, tenemos el gran gusto de tener a Laura con nosotros el día de hoy. Laura, linda, qué alegre tenerte en nuestro programa, que seas parte de uno de nuestros episodios. Estamos muy contentos de que nos hayas recibido y pues queremos saberlo todo. Qué lindos. No, gracias a ustedes por invitarme. Estoy más que fascinada porque ya he visto los capítulos, son sensacionales, los dos son simpaticísimos, van estupendamente, felicidades. Muchas gracias. Y gracias, de verdad que escogernos es un privilegio, así es que mi casa es su casa. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, solo para que sepan, estamos el día de hoy en Cactus Garden, en Antigua Guatemala. Cactus Garden está sobre el Callejón del Sol, ¿correcto, Laura? Número 8. Número 8. Y el Callejón del Sol, pues es el que está entre... No, estamos bien, estamos bien. La brújula está funcionando. Apenas se la voy a mover un poquito. Chiqui. Es que por un momento no. La calle de la salida y la calle de la entrada. Ahí está. Sí, más fácil. Lo logramos. Yo iba a decir entre Santo Domingo, ¿verdad? Entre el Hotel Casa Santo Domingo y la fuente, que para muchas personas es la fuente que está en la calle. De las Delicias. La fuente de las Delicias, sí. La fuente que está en medio de la calle. Cuando uno va de salida, este es el Callejón del Sol, entre la tercera calle y la cuarta calle Oriente. Chiqui, pero lo logró. Ya lo vamos logrando. Yo veo que tal vez para final de temporada. De 2 o 3 episodios. Para final de temporada. Chiqui, ¿dónde queda el norte? Para allá. Y hay un parqueo a la par, lo cual pienso que es parqueo una gran ventaja. A la par, así es que un plus. bien. Sí. Pero bueno, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito de este lugar y también del lugar que lo inició todo, que fue el Cactus original, así que vamos a hablar un poquito de eso. Laura, linda, para empezar, queremos saber, porque tú eres mexicana, ¿verdad? Sí, de nacimiento. sí, correcto. Queremos saber de dónde en México y queremos saber qué te trajo por estas tierras y qué te hizo quedarte por acá. Pues es una anécdota curiosa porque, bueno, mis padres son guatemaltecos, yo nací y crecí en México, por lo tanto me siento súper mexicana, soy mexicana, pero con sangre chapina, claro, ¿no? Entonces, mi padre, antes de morir, dejó una nota diciendo: quiero la mitad de las cenizas en el jardín de mi casa en México y la otra mitad quiero que la esparzan en el lago de Amatitlán, entre paréntesis, no Atitlán. Amatitlán. Sí, y una anotación bien válida y clara, gracias, Laura. Para quien nos ve en otros lugares del mundo, hay 2 lagos icónicos en el país de Guatemala, entre otros, pero uno se llama Amatitlán, sí, que está muy cerca de la ciudad de Guatemala, y el lago de Atitlán, que también se le dice el lago más bello del mundo. Eso es algo que dicen, yo creo que es cierto, pero así lo dicen. Es más conocido también, o sea, en general, es más conocido entre gente que no vive en... Mi papá entre broma y broma dijo no Atitlán, porque sabía perfectamente que nosotros sabemos la diferencia. Claro. O bueno, tal vez pensó que teníamos nuestras dudas, no sé. Pero el caso es que justamente cuando vinimos en esa comitiva, mis hermanos, mi mamá y yo, a esparcir las cenizas de mi papi, pasé a la Antigua, donde yo vivía hace 20 años, y vi a todos mis amigos y vi lo lindo que es, y dije, bueno, ¿yo por qué me fui de aquí? Y regresé con la idea fija de abrir un restaurante, y entonces es cuando surge Cactus, y esta vez dije location. Y era un lugar, pero así, chiquitito. Pero ¿verdad? Ojo. Claro. Antes de que lleguemos a comernos un rico cactus, todavía no. ¿Qué experiencia, que tú tienes una vasta experiencia como chef certificada, pero también en la industria de alimentos y bebidas, por favor? Cuéntales que aquí tenemos a toda una eminencia. ¿También de dónde en México? Claro, México, claro, ¿dónde pues vivían con justamente mis papás se fueron a la Ciudad de México. Mi padre era poeta, Otto Raúl González, un hombre más o menos conocido en el mundo literario. Y bueno, yo a los 19 años dije, con permiso voy a Acapulco, me encantó, me quedé 7 años. Voy por el pan a Acapulco. Ahí empezaron mis aventuras, la verdad. Los refrescos. Te prometo, me fascinó Acapulco, dije ya que voy a regresar a casa de mis papás, y me quedé trabajando en un restaurante. Carlos Sanchari se llamaba, era muy divertido y me pagaban muy bien, entonces dije, no, pues de aquí soy.
Y ahí es donde empieza mi pasión por la restaurantería, por la comida, por convertirme en chef. Fui definiendo poco a poco qué ser en la vida. Y de ahí, pues me fui a Cancún, viví en Cancún como bartender, trabajé un año en Planet Hollywood. Era bartender. ¿Puras franquicias? Sí. De ahí todavía me fui a la Ciudad de México y trabajé en Hard Rock Café y me invitaron a abrir un Hard Rock Café en Los Cabos, o sea que he estado de playa en playa. Ay, qué lindo. Ahí hay una influencia en mi lugares. comida porque definitivamente sí está tendiendo a camarón y tocino, que son nuestros platillos favoritos. Claro, sí. Hay tacos. Ahora aquí en Cactus Garden tenemos los Baja Fish tacos se llaman. Sí, sí. Buenísimos. Muy buenos. Entonces, por ahí va la historia de mi vida, ¿verdad? Y luego en la Ciudad de México ya reforcé en el Colegio Superior de Gastronomía la carrera de chef. Ay, ya me habías dado un susto. Yo pensé que en el Colegio Superior de la saber qué santas. De gastronomía. Ay, no. Militar. Sí, ni digo la palabra. Ay, no, tal vez la de la película. Ay, Dios mío. Eso es lo que te asusta. Sí, las de verdad, la de la película, ¿no? Bueno, como siempre, Laura Amalia González. Para mí, Lors Morts. Es que, sorry, pero la verdad es que la verdad. Morts. Entonces, reúnes tu experiencia acumulada en México país, ¿verdad? Sí. Y vienes a esta misión tan significativa de esparcir lo de tu papi con tu familia Sí. en el Lava Matitlán. Pasas por Antigua y dices, no, pues... De aquí soy. ¿Y de cómo verdad. nace entonces el Cactus que todavía está en la Sexta Calle Poniente, entre Sexta y Séptima Avenida? Sí, en la por Antigua 9 Guatemala. años. 9 años son ya. Y contando. Y la cuestión es que yo sacrifiqué espacio por location, ¿verdad? Que les decía que Ajá. ya era mi cuarto negocio, entonces dije, esta vez sí me voy a concentrar 100% en que sea un lugar de muy buena ubicación, porque no había pegado los otros que había puesto, así es que en esta ocasión puse mucha atención a la ubicación. Muy cerca del parque. Muy cerca del parque y sacrifiqué espacio, o sea, eran 4 Yo mesitas me acuerdo, vi un lit. pedacito, Sí. pero así de Sí, ese tamaño. sí, me 4 acuerdo. mesitas, yo era bartender, yo era cocinera, yo hacía mis margaritas una por Pueden ver una. imágenes con piquín y toda la De cosa. verdad que ya con chile piquín, mis margaritas son con chile piquín, es una receta de Carlos Sanchalis Acapulco, por cierto, se la saqué al bartender. Muchas gracias, Carlos Sánchez. Sí, Joe no soltaba la receta hasta que yo en Chicago le hablé por teléfono, dame la receta porque así me da trabajo en Chicago. Está bien, te la voy a dar, pero me debes una. Y la soltó solo así. Pero sí, muchas anécdotas muy lindas. La restaurantería, dice todo el mundo, es muy matado. Sí, es muy matado, pero también es muy, muy gratificante. Sí, totalmente. La verdad. Qué maravilla. Ahora, Chiqui, tú y yo y medio mundo, literalmente, hemos ido a Cactus Matriz. Vuelvo y repito, está The Matrix. Está en funcionamiento los 7 días de la semana. ¿Cuál es tu plato favorito, Chiqui? Es una pregunta tan difícil, pero porque es a mí me gustan varios, pero bueno, estoy entre el plato de cochinita pibil, que es el plato fuerte, ¿verdad? Para nosotros, para mí, para mi esposo lo compartimos, y ojo que a mi esposo no le gusta la comida mexicana. Ajá. Y el plato eso es una estrellita. Le encanta, sí, le encanta. Entonces este plato es suficiente para 2 personas como para compartir. Me encanta. Y luego los tacos Cactus que tienen ese picantío, sí, ¿verdad? entre agridulce. Como dulce picante. Riquísimo. Pero la verdad es que cada vez que voy me cuesta mucho escoger. decidirme. La taquiza es un festín. La taquiza, porque es una variedad de, creo que 4 diferentes tipos de sabores, obviamente en diferentes tacos, y los exquisitos favoritos míos, que son los de camarón y tocino. Los de camarón tocino, los de camarón tempura creo que se llama. También es tan son difícil de los favoritos. escoger. Bueno, Chiqui, y tú tienes, digo la Chiqui porque la Chiqui aquí es una invitación de chica a chicas, y yo estoy un poco de metichón. No. Tienes otra invitada. Sí, tenemos otra invitada que vamos a tener ahorita en unos momentos, así que ahorita que venga a sentarse aquí con nosotros y nos acompañe, pues ya les vamos a decir quién es. No se vayan, quédense hasta el final de este programa. Bueno,
como una buena receta culinaria, hoy sí están todos los ingredientes que hacían falta para que Cactus Garden sea lo que Cactus Garden da. Da, promete y es exquisito. Nada más y nada menos, Chiqui, que la guapísima Adriana Jump. Gracias. Jump for my love. ¡Ay! Adriana, ¿Cómo qué estás? gusto tenerte aquí. Gracias por invitarnos a este programa, por presentarnos como socias en este nuevo proyecto que está empezando. Estoy toda emocionada, no sé qué decir, pregúntenme algo, por favor. ¿Estás soltera? Por supuesto. Ok, chicos, bueno, ya. Bueno, ahora una pregunta formal, porque la formal de la familia es la Chiqui. Chiqui, por favor. Ay, miren, así me hago. No, pues bueno, para hacerles un poquito de antesala a la entrevista con Adriana ahora y junto con Laura, pues de nuevo seguimos en Cactus Garden. Ya hemos hablado un poquito de los inicios de Laura, la apertura de Cactus Grill hace 9 años, y ahora pues lo que queremos saber es ustedes dos, cómo llegaron, cómo se conocieron, cómo idearon este proyecto, en qué momento salió la idea de hacer Cactus Garden. ¿En qué momento? Pues nos conocimos ya hace unos años atrás. Igualmente creo que nos une mucho el amor a la comida. Yo también soy chef, no tan reconocida, pero... In the making. Sí, pero estoy aprendiendo de los mejores, así que es bueno. Nos unió el amor a la comida, fui a Cactus, ahí fue donde conocí yo a Laura. Y después nos volvimos a reencontrar nuevamente en Cervecería 14. Y pues ahí surge ya nuestra amistad más cercana, porque aparte de ser socias, somos muy buenas amigas. Yo la quiero mucho y la respeto mucho como persona, como amiga y como profesional que es, ¿verdad? Igualmente, gracias. Exactamente. Y Morts, ¿y cómo, ya que Adriana tiene la damesa de decir, bueno, pues sí, ella que tiene lo suyo, pero se fusiona con alguien que ya venía en bajada y sin frenos, tipo mi Morts, en todo el tema profesional gastronómico. ¿Cómo le sientes la sazón a esta niña? Dices, no, pues con ella yo sí, porque tú has volado sola. Pues mira, es algo muy lindo porque efectivamente la amistad nos unió en un principio, pero nos fuimos dando cuenta que ella tiene un carácter, digamos que ella es el polo norte, yo soy el polo sur. Tenemos esa ambigüedad las dos, y eso entonces es bueno. Totalmente. somos un buen equipo. Ella tiene lo que yo no tengo y yo tengo lo que ella no tiene. Entonces nos percatamos de eso. Las dos somos escorpión, ojo. Uy. Ay. Y las dos estamos solteras. Bueno, de 200 bajó a 199. Pero eso es lo lindo, ¿verdad? Que nos percatamos de que podíamos ser una buena fusión, que podíamos hacer cosas muy buenas juntas y nos aventamos. Ahora sí que tuvimos el valor de hacer fusión y ahí vamos. Esperamos que pronto nos visiten y conozcan esta belleza de jardín. Ese es nuestro proyecto, como le ha dicho Adriana. Exactamente. Proyecto realidad, ya. Sí, totalmente. No, y el lugar está precioso, sí. precioso. Y con sano distanciamiento, ¿verdad, Chiqui? No, lindo, lindo, el súper jardinizado, nítido, el jardín inmaculado. Yo creo que es de esos rinconcitos que encuentras, de esas puertecitas que encuentras en Antigua, y entras y no te imaginas el tesoro que está dentro. Exactamente eso nos pasó con Laura, justo cuando ella me dijo, mira, encontré un lugar, lo tienes que ver. Pues cuando venimos las dos dijimos, no, este es de aquí, como dice ella, de aquí somos. De aquí Está precioso. Exactamente. ¿Hay algún platillo que sea favorito, alguno que, pues me imagino que el menú es muy similar al original de Cactus Grill, o hay algún plato que no se encuentra allá que podamos degustar acá? Por supuesto, cuéntales de la ensalada. Okay. Nosotros acá estamos introduciendo nuevos platillos y entre los principales que tenemos la ensalada Garden, que es una ensalada deliciosa, hecha con productos súper frescos, deliciosos, hechos al momento, un aderezo espectacular hecho por... Es un aderezo pesto, está súper rico, lleva espectacular. Lo que lleva un pesto.
piñones, aceite de oliva, ajo y un poco de albahaca. Pero quiero agregar que es algo que les tenía de sorpresa. Tenemos también mejillones con papas fritas, que es algo de influencia belga. Eso lo van a probar hoy. Sí, está delicioso. ¡Qué delicia! Nos hemos animado a introducir un platillo que tal vez no es muy mexicano, pero como yo viví en Bélgica, voy a aprovechar esa estadía que estuve con gente pues belga, desde luego, así es que tengo una receta auténtica y la vamos a introducir al menú. Y por eso para las personas que nos ven, que han probado Cactus Grill o son regulares de Cactus Grill, por eso les preguntaba, aparte de la ensalada, ¿hay algún otro platillo que hay acá que no haya en Cactus Grill? Tenemos el Baja Fish Tacos, que están buenísimos, vengan a probarlos. Adriana, el Baja Fish Tacos está soaked en algo, ¿verdad? Tiene un ingrediente secretivo. Tiene un ingrediente secretivo de ahí de los lugares por donde nos conocimos, que es Cervecería 14. ¡Hola, Billy! ¡Hola, Billy! ¡Gracias! Thank you. Dentro de la mezcla de este platillo introducimos nosotros lo que es la chela Guevara. Entonces le da un toque pues espectacular al plato. Para el batter. Sí, exactamente. Son como un tempura, porque efectivamente en Ensenada, que por eso el nombre de Baja Fish Tacos, son los clásicos fish tacos allá. Entonces, el chiste de darle un toque como ya guatemalteco, entre comillas, guatemalteco americano, como dice Ben, awesome. Pues sí, le pusimos esa cerveza y quedó en todo porque le da un toque caramelizado con la sal, con el limoncito. Y le da cuerpo. Y le da cuerpo y color. Sí. Es que aquí es donde ves realmente por qué, o sea, pues el valor agregado de ciertos platillos que no son, que lo siento, pero no son tus 3x10 tacos, pues, o sea, ¿verdad? Sí. No que eso no tenga su lugar, ¿verdad? Tiene su espacio. Por supuesto. Pero estamos hablando de otro ya es gourmet, esto ya es pensado. Es hecho y además hemos hecho pruebas y pruebas hasta que logramos el producto final perfecto, ¿verdad? Porque cuesta llegar a ese momento donde ya estás orgullosa de lo que presentas. De Cactus Grill, ¿qué hay en el menú? ¿La mayor parte del menú son cosas que hemos probado todos en Cactus Grill o hay algún platillo en especial? Pues nos trajimos los clásicos de camarón y tocino, camarón tempura, está el caldo tlapeño sin duda porque ese es necesario. Es necesario. Levantar los ánimos. Para curar el alma, digamos. Sí lo sabré yo. Desde luego no podemos olvidar la margarita, que está buenísima, también se ha venido para acá. Tenemos mezcal, tenemos tequila, tenemos cócteles. Tenemos una bebida refrescante que no lleva alcohol. Cuéntanos esa delicia, por favor. Por favor. Yo necesito una bebida alcohol que sea rica, por favor. Pues tenemos una bebida que le llamamos Cactus Garden. Es una limonada súper refrescante que trae espinaca y pepino. Es algo, se escucha extraño, pero lo pruebas y es buenísimo. Es una comida casi. Magnífico, sí, es súper interesante, deliciosísimo. Y me encanta que hay tanto de bebida como de comida, aunque los tacos en sí son muy sanos en general, ¿verdad? Claro, la tortilla de maíz, ¿verdad? Todo esto, los vegetales, pero me encanta que hayan introducido la ensalada y que es una ensalada tan especial, no es, ¿verdad? Porque todo el mundo hay una ensalada, pero la verdad que es algo muy especial. Es gourmet, es totalmente gourmet. Y me gustaría también comentar que tenemos música en vivo de repente. A eso iba, sí. Sí, estamos contentas porque aquí hay tanto espacio que se presta el lugar para tener un escenario. Vamos a ir poco a poco invitando a todos los músicos de la Antigua, hay mucho talento, como ustedes saben. Entonces, pues sí, vamos a tener música en vivo con regularidad. Y es como ahí por los fines de semana o los sábados o algo así. Es correcto. Así que los invitamos a que vengan porque sí vale la pena. El lugar está precioso, bien amplio, bien abierto. Todo es abierto aquí, así que pueden degustar en un ambiente abierto las delicias de Cactus Grill y unas más agregadas que son nuevas, así que muchísimas gracias por tenernos aquí en su espacio el día de hoy, de veras gracias por la hospitalidad, estamos más que felices con eso.
Claro. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Cada vez vamos creciendo más. No nos queremos ir sin antes saludar a Gerardo Peña en El Salvador, capital San Salvador. A Dunia Miranda Mauri y Ray Mauri, que nos ven en Coral Gables, Florida. Y a Mario Mix, que nos ve en Guatemala. Así que sigan con nosotros, vamos creciendo, suscríbanse. Por favor. Manita para arriba, sí. Manita para abajo, y ¿no? Y la campanita de las notificaciones también, para que no Exacto. se pierdan cada domingo que sale un nuevo episodio, que les avisen ahí que ya hay algo nuevo. Y si son como Lex, que no me gusta la campanita, no importa, suscríbase, porque igual les va a llegar. Pero para mientras ustedes sigan con nosotros, que somos Marian y Lex. Bye.